Hoy día vamos a hablar del Evangelio de Cristo. Para empezar, vamos a empezar en Romanos capítulo 3, pero como una introducción me gustaría leer un texto del libro de Gálatas capítulo 1. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Si nosotros somos pastores y predicadores, principalmente somos predicadores del Evangelio de Cristo. No es un mensaje sencillo, es el mensaje más importante y más profundo que existe en las Escrituras. Pero vamos a ver un ratito lo que nosotros hacemos en el discipulado. Predicamos un sermón, pedimos a las personas que pasen adelante. Si pasan adelante, los aconsejamos, muchas veces inmediatamente ahí en la iglesia, 5 minutos, 10 minutos, mientras la congregación está cantando, estamos ahí aconsejando. Después de 5 o 10 minutos, presentamos a los que han pasado adelante con las siguientes palabras. Hermanos, debemos regocijarnos porque hoy día 4 personas recibieron a Cristo, ahora son salvas y son parte de la familia de Dios. Después de 5 o 10 minutos de consejería, como autoridades religiosas, nosotros proclamamos que estas personas son salvas. Muchas veces, después de su supuesta conversión, nunca volvemos a hablar del Evangelio. Nunca volvemos a hablar de cómo una persona puede saber bíblicamente que es salva. Empezamos discipulado. Y muchas veces es casi imposible discipular a la persona porque no quiere. Tenemos que buscarle. Tenemos que estar detrás de la persona. Muchas veces pensamos, ¿por qué se porta así? ¿Por qué no crece? ¿Por qué sale de la iglesia y nunca vuelve? Quizás es por causa del evangelio que predicamos y nuestra manera de invitar a los hombres para que conozcan a Cristo. Podemos ver aquí en el libro de Gálatas algo muy importante, que el predicar el Evangelio es un trabajo no solamente importante, sino un trabajo peligroso. Si no predicamos bien el Evangelio, anatema, dice la palabra de Dios. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es? ¿Simplemente que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? No es el Evangelio. ¿Simplemente que Cristo murió y ahora debes repetir una oración? No es el Evangelio. El Evangelio es un mensaje que de verdad podemos compartir de una forma con una persona en 5 minutos. Pero también es un mensaje tan inmenso que vamos a pasar toda la eternidad y todavía no vamos a poder comprender el Evangelio. En Romanos capítulo 3 tenemos lo que muchos teólogos han dicho, la mayoría de los teólogos han dicho que es el texto más importante en toda la Escritura. Fíjate, algunos de los más eruditos a través de la historia de la iglesia han dicho que Romanos capítulo 3, 23 a 28 es el texto más importante en toda la Biblia. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado a saber lo que dice y enseña este texto? Carlos Spurgeon dijo acerca de este texto, es
El Acrópolis es una palabra que significa una ciudad fortificada. Es la ciudad fortificada del Evangelio y de la fe cristiana. Entonces vamos a estudiar este texto un poquito hoy día. Primeramente dice en versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Muchas veces en nuestro evangelismo tratamos el pecado ligeramente. Sabes que eres pecador, ¿no? Pues todos nosotros somos pecadores. No es la manera del apóstol Pablo de tratar el pecado. El pecado es un asunto grave. El único problema que el hombre tiene es el pecado. Y la mayoría de los hombres, aunque dicen que son pecadores, no tienen ninguna idea lo que significa. Y no tienen ninguna idea porque nosotros no estamos predicando mucho acerca del pecado y cuán horrible que es. Dice aquí en versículo 3, por cuanto todos pecaron. ¿No es cierto que la gente en la calle se ríe cuando alguien menciona el pecado? Los hombres de negocio a veces usan el pecado para vender sus productos. Vivimos en una cultura que ama el pecado, que no cree que el pecado sea malo. Es el trabajo del predicador explicar de las Escrituras cuán horrible es el pecado y cuán horrible es el pecador ante Dios. El problema del hombre no es la falta de autoestima. El problema del hombre no es que el mundo le ha tratado mal. El problema del hombre es que tiene un problema con Dios por causa de su pecado. Una vez escuché un predicador hablando de la mujer allí en Juan capítulo 4, la mujer samaritana. Y Cristo está hablando con ella. El predicador decía que todos los hombres habían maltratado a esta mujer, que ella había sufrido, que toda la comunidad estaba en contra de ella. Pero Cristo vino a salvarla. Luego Él dijo, si también el mundo está en contra de ti, si tienes problemas con todo el mundo, si nadie te aprecia, entonces ven a Jesús. ¿Es el Evangelio? No, es una desgracia. El problema de la mujer samaritana no era el pueblo o la comunidad que la rechazaba. Ella tenía un problema mucho más grande. Ella tenía un problema con Dios. ¿Qué importa si su comunidad estaba en contra de ella? Dios estaba en contra de ella. Dios tenía un problema con ella, su pecado. Y si no se arrepiente, ella va a experimentar la ira de Dios. El hombre no es víctima, es culpable. Y nosotros tenemos que predicar acerca del amor de Dios, por supuesto, pero también tenemos que predicar con respecto a la santidad de Dios, la justicia de Dios. Dios es un Dios santo y justo y no puede aguantar el pecado. Él va a venir con furia, con justicia, con ira y va a castigar al pecador. Muchas veces decimos, yo escucho personas diciendo, soy salvo. Yo siempre pregunto, ¿de qué? ¿De qué? Algunos dicen, bueno, de mi pecado. Otros dicen, de mi pobreza. De mi falta de autoestima. ¿Sabe qué? Si eres salvo, has sido salvado de Dios.
El pecado no estaba en contra de ti. El pecado no iba a juzgarte. El pecado no iba a lanzarte al infierno. Tú tenías un problema muy grande por causa de tu pecado, un problema con Dios. Dios estaba en contra de ti. Dios estaba viniendo para juzgarte, pero a la vez este Dios justo es también un Dios de amor. Y Él ha enviado a su Hijo, quien murió en tu lugar y puedes ser salvo por medio de Él. Pero si tú rechaces al Hijo, solamente te queda, ¿qué? El juicio de Dios. Ahora, un problema muy grande que yo estaba compartiendo esta mañana es que nosotros no nos damos cuenta cuán pecador es el hombre. No entendemos que el hombre es malo desde su nacimiento. Él nace con un corazón corrupto, inclinado al pecado y enemigo de Dios. La Biblia habla del hombre así. El hombre es aborrecedor de Dios. A veces yo escucho personas diciendo, no, yo amé a Dios desde mi niñez. No. Amaste a un Dios que tú creaste. Pero el Dios de la Escritura no amaste. Hay muchas personas hasta en las iglesias evangélicas que cada domingo están adorando a Dios, pero no tienen ni la más remota idea quién es. Porque en el día de hoy no hablamos mucho de los atributos de Dios, especialmente los atributos como santidad, justicia de Dios, soberanía de Dios. ¿Cómo no vas a amar a un Dios que te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida? Pero un Dios santo, un Dios justo, es otra cosa. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, nosotros necesitamos empezar donde el apóstol Pablo empezó en el libro de Romanos, por cuanto todos pecaron. Nosotros no tenemos una teología sistemática en el Nuevo Testamento, pero el libro de Romanos es como una teología sistemática del apóstol Pablo. Fíjate, él usó los primeros 3 capítulos con un solo propósito: condenar todo el mundo. Bajo la dirección del Espíritu Santo, usando todo su intelecto, Él está presentando un argumento. El hombre es pecador y yo les voy a explicar lo que significa. En el día de hoy tenemos que hacer lo mismo. Con amor, con misericordia, con compasión, pero a la vez tenemos que decir, hombre, esto es lo que la Biblia dice acerca de ti. Eres pecador. Y ahora voy a usar la misma escritura para enseñarte lo que significa. El hombre es pecador. Versículo 3. Por cuanto todos pecaron. ¿Cuán pecador es el hombre? Hoy día vamos a hablar de la depravidad total del hombre. Probablemente algunos de ustedes han escuchado esta frase, la depravidad total del hombre. Yo prefiero otra frase, la depravidad radical del hombre. Significa que el hombre de verdad es depravado. Voy a enseñarle 2 cosas hoy día, lo que la depravidad total significa y lo que no significa. Es muy importante que nosotros entendamos cómo es el hombre, porque va a afectar nuestra manera de predicar el Evangelio. La depravidad total no significa que la imagen de Dios en el hombre haya sido totalmente perdida en la caída. En Génesis 9:6 y 1 Corintios 11:7, Santiago 3:9, las Escrituras todavía se refieren al hombre como habiendo sido creado a la imagen de Dios. Por lo tanto,
hay un sentido verdadero en que la imagen de Dios aún se encuentra en cada hombre. La depravidad total no significa que el hombre no tenga ningún conocimiento de la persona y voluntad de Dios. Las Escrituras nos enseñan que los hombres tienen suficiente conocimiento de Dios para aborrecerlo y suficiente conocimiento de su verdad para rechazarla y intentar detenerla. Vamos un ratito al libro de Romanos, capítulo 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es imposible entrar en un debate con un ateo. Es imposible. ¿Por qué? Porque no hay tal cosa como ateo. Los ateos no existen. La Biblia no reconoce el ateo, sino dice que todos los hombres conocen a Dios. Todos los hombres saben no solamente que hay un Dios, ellos saben quién es. Y también todos los hombres tienen una idea de cómo es la voluntad de este Dios. Versículo 18 de nuevo. Escuchen lo que dice. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ellos tienen la verdad. ¿Qué verdad tienen? Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios. No dice que saben que hay un Dios. Dice que ellos conocen quién es el Dios verdadero. En un debate nunca es un problema con el intelecto, es un problema con la voluntad. ¿Cuánto sabe el hombre del Dios verdadero? Él sabe suficientemente para aborrecerlo. ¿Cuánto sabe el hombre de la voluntad de Dios? Él sabe suficiente para pelear en contra de ella. Cuando estoy hablando a veces en las universidades y un ateo se presenta, él dice, soy ateo. Yo digo, no eres. Tú sabes quién es Dios. Y Él ha escrito su ley en tu corazón. Tu problema no es un problema del intelecto, es un problema de la voluntad. Tú sabes quién es Dios, pero tú le aborreces. ¿Y por qué? Dice el ateo. ¿Por qué aborrezco a Dios? Bueno, porque es bueno. Tú aborreces a Dios porque es bueno. Pero ¿cómo voy a aborrecer a Dios simplemente porque es bueno? Porque tú eres malo. Y los malos aborrecen a los buenos. Algunos de nosotros, antes de convertirnos, éramos aún según la sociedad malos. Algunos acá eran alcohólicos, otros drogadictos. Los malos no se juntan con los buenos. Los malos pelean contra los buenos. Eso es lo que tienen que entender. ¿Por qué el hombre aborrece a Dios? Porque Dios es bueno y el hombre es malo. Jesús dijo, no vienes a la luz. ¿Por qué? Porque tus obras son malas. En versículo 18 dice que los hombres detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hacen los hombres? Ellos trabajan toda su fuerza para detener, restringir lo que saben acerca de Dios. No quieren escuchar. Cuando su conciencia empieza a hablarles, ellos no quieren escuchar. Cuando alguien está predicando el evangelio, no quieren escuchar. Porque no quieren someterse a Dios.
La depravidad total no significa que el hombre no posea una conciencia o que sea totalmente insensible al bien y al mal. En Romanos 2:15 las Escrituras enseñan que todos los hombres posean una conciencia. Si no ha sido cauterizada, conforme a 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, tal conciencia puede guiar al hombre a admirar virtud y actos nobles. Vamos a Romanos capítulo 2 versículo 15. O vamos a empezar en versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿No es interesante que puedes viajar por todo el mundo, puedes visitar un montón de diferentes culturas y vas a encontrar algo muy parecido entre ellos? Su ley. Todas las culturas saben que está mal mentir. Todas las culturas están de acuerdo. No es correcto matar. No es correcto tomar la mujer de otro hombre. ¿Por qué tenemos un acuerdo con respecto a lo que está bien y lo que está mal? Porque Dios ha escrito su ley en el corazón de cada hombre. Y también Dios ha dado una conciencia al hombre. Por esta causa los pecadores quieren juntarse siempre. Quieren estar con otros pecadores. Porque cuando están a solas, su conciencia les clama, les reclama. Estás mal, estás mal, estás mal. Entonces ellos quieren ir con otros pecadores para silenciar, callar su conciencia y convencerles que lo que están haciendo no está mal. Por eso los homosexuales siempre van a grupos, se llaman grupos de apoyo, ¿no? Se juntan para apoyarse el uno al otro, para consolarse el uno al otro. ¿Por qué? Porque cuando están a solas, su conciencia está gritando, estás en pecado, estás en pecado, estás en pecado. Por eso se juntan y en su compañerismo intentan restringir lo que saben es la verdad. Entonces el hombre, aunque está sufriendo de depravidad total, él tiene conciencia. La depravidad total no significa que el hombre sea incapaz de demostrar virtud. Hay hombres que aman a su familia, sacrifican su propia vida para salvar a otros y hacen grandes obras de generosidad. Se reconoce que los hombres son capaces de amar a otros, servir a su patria y aún llevar a cabo obras religiosas. Pero lo que vamos a ver es que los hombres, cuando hacen obras de virtud, cuando se portan bien, nunca es para la gloria de Dios. Nunca es porque aman a Dios. La depravidad total no significa que todos los hombres sean tan inmorales o depravados como podrían ser. Que todos los hombres sean igualmente inmorales o que todos los hombres se entreguen a cada forma de maldad que existe. No todos los hombres son delincuentes, fornicarios o asesinos, pero todos son capaces de tales cosas. Lo que los refrena es la gracia de Dios. ¿Una vez te has preguntado por qué Hitler era tan malo? ¿Por qué Hitler era tan malo? Durante su niñez, él jugaba allí con sus juguetes, como cualquier otro niño. ¿Cómo es que llegó a ser tan malo? Mejor pregunta. ¿Por qué no eres tú peor que Hitler? ¿Cuál es la diferencia entre tú y Hitler?
La Biblia nos enseña solamente la gracia de Dios. Antes de su conversión, si un hombre es mejor que Hitler, es solamente porque la gracia de Dios refrena su maldad. Hitler no es un fenómeno. Todos nosotros seríamos peores que Hitler si no fuera por la gracia de Dios. La gracia de Dios restringe el pecado del hombre inconverso. Si no fuera así, todo el mundo sería destruido y no habría oportunidad de redención para nadie. Entonces Dios restringe en su soberanía la maldad del hombre y también en su soberanía Él puede soltar a algunos hombres para que sean como Hitler, como Faraón, como Mussolini. Tú dices, pero Dios no tiene el derecho de hacer eso. Sí, tiene el derecho de hacerlo. ¿Quién te dijo tales cosas? Dios sería culpable si Él corrompiera a Hitler. Pero no, Dios no ha corrompido a Hitler. Hitler era corrompido, corrupto. Dios, en su soberanía, simplemente dirigió la corrupción del hombre. Dios puede hacer lo que quiere con el hombre corrupto. Para su propia gloria, Él restringe la maldad de algunos hombres y para su propia gloria, Él suelta a algunos hombres para que sean lo que son, para que manifiesten lo que son. Es la soberanía de Dios.